Pequeños regalos de contenido que traemos también a colación con un poco más de historias de las mujeres en la Reforma, y Mariela nos puede iluminar un poco de cómo viene ese sentido de las mujeres en la Reforma. Bueno, para empezar a charlar un poquito, uno reconoce, y durante todos estos últimos meses hemos tenido mucho protagonismo de la historia de Lutero y los reformadores hombres europeos, blancos, en estos 500 años. Decía Walter cuando empezaba el protagonismo de la mujer, y el protagonismo de la mujer fue también, yo digo, como cooptado, no fue algo dado, ¿no? Fueron espacios que se fueron abriendo y las mujeres por diferentes rumbos llegaron a lugares donde podían públicamente hacer cosas que antes solo le estaban reservado al interior de su casa. Lutero, como sabemos, era un monje, y hemos visto en este último tiempo cómo él va pasando también de esta vida monástica hacia una vida pública, y después de ya iniciada la Reforma, él empieza a abocar porque los monjes se casen, porque él dice que lo natural es que las personas vivan en un contexto familiar, de amor y de cuidado. Entonces empieza a hacer una gran campaña entre sus amigos, profesores, excuras, para que todos se puedan casar. En ese tiempo también los escritos de Lutero son impresos y son divulgados en diferentes monasterios y lugares. Los panfletos eran públicos, y cuenta la historia de que llegan estos panfletos, supuestamente, no hay nada escrito, no hay fuentes sobre estos, pero llegan a través de un monje agustino que también estaba en el convento donde estaba Catarina von Bora. Entonces llegan estos escritos de Lutero, y Catarina, con un grupo de monjas, decide huir de la vida monástica, no del convento, sino huir de la vida monástica. ¿Cómo escapan? ¿Cómo huyen esas monjas, Mariela? Yo, antes de eso, quisiera hablar un poquito de cómo llega Catalina al convento. Yo creo que es muy interesante también para conocer la historia de vida y su decisión, cómo ella llega al convento. Cuenta la historia que Catalina, muy pequeña, a los 5 o 6 años, es dejada por su padre en el convento para darle educación. Ustedes imaginen. ¿Con 5 años de edad? Entre 5 y 6 años, porque muere la madre en el último parto. El padre tenía 4 o 5 hijos, y deja a las niñas en los conventos y a los hijos los reparte en la familia. Entonces, tenemos que entender que la vida monástica en aquel entonces, en ese periodo medieval, era una oportunidad. No era solamente una cuestión de desligarse de los hijos, sino que era el lugar donde podían tener educación. Y no era cualquiera que podía llegar a un convento, ¿sí? La familia de Catarina von Bora era una familia noble, empobrecida, como muchos. De ahí viene el fon. De ahí viene el fon, sí. En aquella época, entonces, yo siempre me imaginé, teniendo chiquitos, lo que significa dejarlos con 5 o 6 años en un lugar extraño y a manos de que otras personas los eduquen. Entonces, Catarina fue una persona con formación académica, música, teológica, algo de filosofía, pero criada dentro del monasterio. Cuando llegan los escritos de Lutero, ellas encuentran que su vocación en el mundo no es solamente dentro del convento, y deciden huir del convento con otras 6 monjas. Lutero ayuda a organizar la huida del convento, y cuenta la historia de que habían unos toneles de pescado que son llevados al convento, y dentro de esos toneles salen escapadas las monjas rumbo a Wittenberg. A Wittenberg creo que van a llegar 4. 2 son recibidas en sus hogares, y el resto nadie quería saber nada, con monjas huidas. O ex monjas, ¿no? O ex monjas. La nada, en realidad, al principio pobres, porque así estaban. ¿Sí? Entonces, bueno, llegan a Wittenberg estas monjas que no tenían dónde ir, y Lutero las empieza a ubicar y a casar dentro de los primeros reformadores. Junto con los conocidos y amigos que acompañaban la Reforma, ¿no? Exactamente.
Y en ese tiempo también cuenta la historia, a veces idealizamos y decimos que Lutero fue el gran amor de Catalina, pero en realidad ella se enamora de otro hombre que se llamaba Jerónimo Baumgartner, y este hombre parte, no me acuerdo cuál era el nombre de su ciudad, a pedir autorización a sus padres para casarse, y obviamente los padres no lo autorizaron a casarse con una monja o ex monja huida. Entonces queda Catalina sola en Wittenberg y la quieren casar con otra serie de personas, y ella dijo que no, que si ella se iba a casar solamente sería con Lutero. Con Martín Lutero, mirá. Y a los 2 años se casa con Lutero un lunes 13 de junio de 1525, 7 años después de las 95 tesis. Mirá vos. Y Catalina entonces marcó y remarcó su carácter desde el principio, que sea una persona con formación, una persona que no era un descarte de un convento, sino que una persona formada, con capacidad de análisis, y bueno, no funcionó el primer amor que tuvo, dijo, bueno, si tengo que casarme, casaré con el jefe. Elijo uno segundo para que funcione, dijo Catalina. Hay muchas teorías. Una era que Catalina tenía un carácter muy fuerte y por eso los hombres de la época es como que tenían cierto recelo, porque tenía posición y elegía lo que quería, lo que no quería, y hablaba en público, cosa que era mal vista en la época medieval. Ella no se sometía a lo que decía solamente el hombre. También algunos más machistas, digo yo, dicen de que no era tan linda, que ya era una mujer grande. Ella se casa con 27 años, para la época era una mujer más que grande. Lutero ya tenía 42 cuando se casaron. Y así todo tuvieron 6 hijos. 6 hijos. 6 hijos. Hay que recordar que también en la época la opción monástica no solamente era algo que los padres eligían, sino que muchas mujeres, sobre todo de clase alta o de la nobleza, elegían porque era una forma de poder salir de los arreglos matrimoniales y también del gran peligro que representaba la cantidad de embarazos continuos y muerte en los partos, ¿sí? De hecho, Lutero y Catarina de sus 6 hijos, 2 fallecen, uno cuando tiene 2 chicas, 2 nenas, una cuando tiene 8 meses y otra, Magdalena, que Lutero va a quedar muy dolido con la muerte de su hija Magdalena cuando tenía 12 años. Y era una realidad del periodo medieval, la alta mortalidad en los partos y de los niños. ¿Y la casa de Lutero, cómo era? ¿Quién era la jefa del convento? ¿Quién era que fabricaba la cerveza? ¿Quién era que generaba? La casa de Lutero era un desastre, decía Catalina. Cuenta la historia también como anécdota que lo primero que hace Catalina después de casarse, ellos se casan un lunes, que era el día de casamiento en el periodo medieval. Mirá vos, no eran los viernes ni los sábados. Viernes ni los sábados, era el lunes, que era el día de la carne en la tradición teutónica. ¿Sí? El lunes era el día de casamiento. Y que lo primero que hace después de su noche nupcial es revolear el colchón de Lutero, porque decía que era una mugre paja toda aplastada, y empieza a desempolvar la casa de ellos, que va a ser el convento de los monjes agustinos. Claro, lo que era el antiguo convento se transformó en la casa, y a partir de allí ella... hay una estatua de Catalina que pusieron justo en el fondo del convento, ¿no? En la parte de atrás, que da con la universidad, ¿no? Exacto. De la base de la universidad para el convento, que la universidad se hizo muy cerquita de ahí también, ¿no? Y cuenta la historia que Lutero era un muy mal administrador. Realmente era un hombre muy desprendido y no le interesaba mucho la cuestión financiera y económica, y Catalina fue la que puso en orden muchas cosas dentro del hogar de Lutero. De hecho, en la época era común que los profesores albergaran dentro de su casa a los estudiantes, y era una fuente de renta también, ¿no? Pero eso era mucho trabajo para los que vivían en la casa, porque tenían que cocinar, lavar la ropa, calzar la gente que estaba ahí. Pero esa era una de las fuentes de renta de la casa de Catalina. Como era un convento viejo, había mucho que reparar, y muchos de los regalos que Lutero rechazó en el casamiento, Catalina los fue a buscar para reparar el convento,
¿sí? Y en esto no hay fuentes, pero también hay ciertas líneas que cuentan que con la impresión de los panfletos, de los diferentes escritos de Lutero, Lutero nunca quiso tener las regalías. Una rentabilidad. Exacto. Por una parte, porque claro, si vos estás teniendo una rentabilidad, tenés ciertas condiciones puestas. Pero por otra parte, también para que haya una mayor divulgación y el costo sea menor, porque si tenés rentabilidad... El costo de impresión y de venta es mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuentan que bueno, en algunas cosas Catarina hizo énfasis para que haya alguno de esos ingresos para administrar su casa. Uh-huh. De hecho, hacía una excelente cerveza, muy conocida, y en muchas cartas de Lutero él hablaba de ella como el sol la estrella de la mañana de Wittenberg, porque era muy trabajadora y empezaba muy temprano en su vida diaria. Bueno, mientras estamos charlando acá desde Buenos Aires, Soledad Soler nos manda saludos, desde Paraná, Marechal Rondón, Olivete Dios también se conectó, Gustavo Gómez, Zulma Salmi también se unió desde Córdoba, Arcildo Damián acá desde Apóstoles, José Luis Sequeira desde Buenos Aires, bienvenidos a acompañarnos en ese espacio. Qué bien que podamos compartir ese espacio en vivo mientras estamos. Evanil Franzman de Tres Pasos también se puso junto a nosotros, Gustavo Gómez manda saludos, qué bueno. Y bueno, Sergio Salazar del sur de Argentina, que tenemos oyentes acá en Oberá y también en muchas partes del continente y del mundo también, ¿no? Qué bueno. Nuestro intendente municipal también se conecta. Saludos a don Carlos Fernández, al doctor. Qué bueno que podamos compartir ese espacio. Bueno, ¿y qué más mujeres había en la Reforma? ¿Solo Catalina? No, había mucha más. No, yo quisiera terminar con algo de Catalina. Bueno. Porque todos tienen como muy idealizada la figura de Catalina y pocas veces se habla de lo mal que terminó sus días Catalina Fombora, en una pobreza absoluta y bajo el descuido de todos aquellos que sí cuidaron a Lutero. Lutero nunca llegó a poner su testamento en ¿cómo se llama? En el cartorio. Sí, bueno, puesto en el escribano. A registrar, exactamente. A registrar el testamento. Y él le deja todos sus bienes a Catalina, y en aquella época tenía que tener tutores, los hijos y la mujer. Entonces Lutero, como una muestra de que ella era capaz, y lo admite y se lo dice a su príncipe elector, le dice a todos que Catalina es capaz de administrar y llevar adelante los bienes de ellos, pero de hecho al no estar registrado legalmente, lleva una lucha de muchos años hacer reconocer esos bienes para ella y su familia. Ellos no solamente criaron a sus hijos, sino se calcula que más de 10 sobrinos que también vivían en la casa y eran educados por ello. Entonces lleva una vida muy dura en los últimos años, luego de que fallece Lutero en el 46, y finalmente muere lejos de Wittenberg, sí, en Torgau. Y ella es, porque tuvo una fractura, supuestamente, sí, porque se sabe, sí, se cayó y fracturó la cadera, estimamos que sea la cadera, porque bueno, lo más típico, y la gente allí la cargó en un carro con los hijos y la mudanza, y la devolvió en la casa de la familia paterna, y allí pocos días después falleció. Pues llevar a carro son a los 60 unos años de 100 y pico de kilómetros de Wittenberg. Pensar en cuántos días fue en carro llevada, y allí fue dejada. Entonces un final bastante triste. Bueno, Lutero tampoco tuvo un final muy interesante, porque él también fue a predicar a su pueblo de origen, y allí tuvo un paro cardíaco, lo que se estima. Con una salud muy deteriorada. Claro, él sabía que estaba en sus... Ya tenía una situación muy complicada, y lo que hicieron, hay una de las fotos que aparece en la Reforma que muestra a Lutero grandísimo, gordísimo, ¿no? Y esa fue la máscara mortuaria que le hicieron después que trajeron el cuerpo a Wittenberg, que no era que era tan gordo y grande, sino que estaba en estado
de decomposición del cuerpo. Entonces, y hay gente que asume esa foto como una foto del Lutero real, y no, era una foto, una máscara mortuaria hecha con un yeso, no sé con qué elemento en la época, para hacer una estatua, alguna cosa, para registrar ese momento, pero es que ya estaba en estado de decomposición el cuerpo, ¿no? Ya estaba varios días ya de transporte hasta que llegaron a Wittenberg. Pero la cultura medieval tenía que ver con ese tipo de situaciones. Tampoco podemos hacer juicios sobre lo que era la cultura medieval. Lo que sí podemos decir es que a pesar o pese a la cultura medieval, los reformadores lograron salir de ese espacio de encierro que eran estar sometidos a lo que decían los señores feudales. Es interesante que en la figura de cómo se distribuye Wittenberg, el monasterio y la facultad están en la otra punta de la ciudad que el castillo y que la iglesia del castillo. Y la iglesia de Santa María, donde Lutero predicaba, es en el medio del pueblo. O sea, en la mitad del camino del monasterio hasta el castillo estaba la iglesia donde él predicaba. Pero allí el príncipe no venía a escuchar la predicación allí. El príncipe escuchaba la predicación en la iglesia del castillo, que también en algunos casos Lutero predicó allí. Hay algunos momentos, pero las predicaciones diarias de Lutero eran en la iglesia de Santa María. Y al lado de la iglesia de Santa María, un poquito para atrás, hay una pequeña capilla mortuaria que tiene una fecha más... helada. Helada. Y es increíble el frío que hace adentro, ¿no? Es increíble. Entonces, es un espacio que hicieron solamente para que los cuerpos fueran velados durante la semana y durante los días que hubiera misa. Entonces allí hacían los actos fúnebres, ¿no? Algo que no es muy conocido y que me gustaría compartir es que que Catalina era una gran conocedora de las hierbas. Ella cuidó y curó a muchísima gente. Una de sus dones era el curar y el tratar a la gente. Y que aprendió con la familia de Melanchthon. De Cranach, perdón. De Cranach, en la farmacia. Bueno, aprendió en el convento ya, pero se perfeccionó. Cranach era farmacéutico, imprentero, intendente, artista plástico, fue lo que hizo las grandes obras. Era el faistudo de Wittenberg, era el que tenía todos los espacios de cultura y de arte, ¿no? Y también de una casa muy abierta en formación para información, sí. Y lo que muy poca gente sabe es que Melanchthon, en el ámbito de la Reforma, es no solo un escritor teológico, el compañero de Lutero que acompañó todos los escritos, pero es también uno de los científicos más renombrados de todo el medioevo, porque escribió sobre astronomía, matemática, geografía. ¿Cuántos años tenía Melanchthon cuando comenzó la Reforma? Y 17, 18 años, jovencito, sí. Jovencito, y era brillante, empezó un genio, era un prodigio, y fue uno de los alumnos de Lutero, uno de los seguidores, que también brillantemente ayudó a escribir muchas cosas trascendentes. Sistematizador. Era el que sistematizó mucha información en Lutero, ¿no? Desde España nos acompaña Rosania Anchao, desde Rondônia también. Qué bueno compartir con más personas desde otros lugares del continente y del mundo. Bueno, yo quisiera rescatar que en esta loa que le hemos hecho a Lutero en este último tiempo, él no deja de ser un hombre medieval. Entonces, tampoco es el libertador de las mujeres dentro del espacio teológico en donde él empieza a abrir esta cuestión de la interpretación y del acceso a las escrituras. Las mujeres encuentran su camino, ¿sí? Dentro de los reformadores históricos, muchas de ellas fueron esposas de pastores. Y luego de esto, irónicamente, las esposas de pastores fueron puestas en un lugar bastante secundario en el decorrer de la iglesia.
¿sí? Durante muchos siglos, perdiéndose toda esta emancipación que surgió en el principio de la Reforma. Claro, un confronto muy grande acá en Noverae, que la gente tenía una cultura de decir a la esposa del pastor como la pastora de segunda, más o menos así, tiene un término que decían en latín, pero en latino es el término, ¿no? Sí. Pastorella, como que fuera la seguidora del pastor, o el tiracolo el maletín del pastor, lo que lleva junto, ¿no? Entonces es en verdad un espacio de gestión eclesial que siempre participó junto, y muchas mujeres muy capacitadas teológicamente en la gestión de los números también, y principalmente en la cuestión de la gestión de las personas, porque era donde el ámbito de la mujer o del espacio de la mujer en la iglesia donde se cocinaban los espacios de sostén de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos vamos de Catalina hacia otra mujer que me interesaría hablar un poquito, que es Árgula von Stauff, que es más conocida como Árgula von Grumbach, que no es esposa de pastor. Ella proviene de una familia noble, empobrecida también, pero es casada con ay, se me fue el nombre ahora. Bueno, una persona pública en Ingolstadt, y ella es reconocida, incluso es una de las que tenía correspondencia con Lutero, por eso decimos que es la primera mujer reformadora, porque tenemos escritos de ella. El resto tenemos cartas, pero de Árgula von Grumbach tenemos escritos teológicos. Escritos de articulaciones teológicas. Exacto. Que hacía en debate y en epístolas, por así decir, con Martín Lutero, ¿no? Con la gente de la ciudad de Ingolstadt, porque le voy a contar, y con Lutero en particular, porque tenía cierto tipo de debates, y hay una carta muy conocida donde ella le escribe que Lutero tiene que casarse, porque no es coherente con lo que está predicando. Le exige coherencia, y de hecho al año Lutero se casa. Se casa. De ahí viene el tirón de orejas. De ahí viene, y es interesante ver las fuentes donde ella le escribe en forma muy categórica a Lutero, exigiéndole coherencia dentro de su predicación y de su forma de vivir. Saludos a Diana, a Beatriz Olofsson, Traudy Kanitz, a Mario Álvarez, que se han unido también al espacio de la transmisión. Qué bien. Bueno, no me acuerdo el nombre del esposo, pero la verdad que no es importante tampoco el nombre del esposo de... Ahí está, Friedrich von Grumbach fue el marido. El marido. Árgula proviene de un hogar totalmente diferente al de Catarina. Árgula es criada, educada, y los padres hacen cuestión de que tenga una educación de calidad. Por eso ella tiene, cuando se casa, este gran contenido teológico y filosófico, y es... y versada en idiomas también, se veía latín, griego... No, latín no sabía, latín no sabía, solamente alemán manejaba, y es una de las cuestiones por las que les van a descalificar. Pero era una mujer con amplio contenido teológico, y lo que el padre le regala cuando ella tenía 10 años, ahí te das cuenta también de su situación económica, es una Biblia, que ella lee a los 10 años, o sea que tiene un muy buen nivel de lectura, y también un buen poder adquisitivo para tener una Biblia en casa. Sí. Entonces... pero ya era una de las Biblias de Lutero. No, era una Biblia. Ella es casi contemporánea con Lutero. Bueno. Era una Biblia. Entonces, en la época la gente no elegía con quién casarse. Los padres arreglaban los matrimonios. Ella es casada con Friedrich von Grumbach, que va a ser un alto mandatario en la ciudad de Ingolstadt. Va a ser nombrado. Y en esa ciudad hay un estudiante, que hoy diríamos era un pibe, un chico de 18 años, un estudiante que viene de Wittenberg, y hace como unos puntos, unos manifiestos dentro de esa universidad, que era católica, y lo prenden al chico, lo arrestan. Entonces ella sale con una serie de escritos a defender al estudiante, que en realidad está siendo torturado, eso es lo que cuenta la historia, está siendo torturado para que se retracte. Y ella empieza a escribir diciendo: ¿dónde ustedes vieron en los santos evangelios que por medio de represión física se puede llegar a la verdad? Y empieza citando el
va a ser mi tema de tesis, Argola von Brumbach, por medio de invocar el poder del Espíritu Santo, que bueno, Pablo dice que las mujeres no hablen, pero ahora ella tiene que hablar porque nadie lo hace en nombre de este muchacho, ¿sí? Alguien maliciosamente toma esas cartas y las manda a la imprenta y se distribuyen como pan caliente. Entonces queda en el medio de la discusión esta defensa de Árgula hacia el estudiante, y en el medio de todo esto su marido, que la verdad era un católico convencido y que no le importaba nada. Para nada la reforma. No le importaba para nada la reforma, y es muy doloroso porque en esta lucha que ella tiene por defender a este estudiante, en ningún momento las autoridades de la Universidad de Ingolstadt le escriben a ella. ¿Le escriben a quién? Al marido, que era el dueño. Al marido, para que la reprima, y le dicen literalmente que si él la ahorca o la muere a palos, no lo van a culpar por ello. Está escrito y son fuentes que uno puede ver. Y no es por nada que los poderosos arreglaban la cosa con la muerte, ¿no? Eso desde el medioevo y hasta hoy también. Hoy sigue los poderosos arreglando sus situaciones con la muerte. Por eso las guerras, por eso los armamentos, por eso, y con la excusa a veces de decir que para mantener la paz, ¿no? Yo creo que el caso de Árgula a mí me gusta e ilustra también, porque es fuera del ámbito, digamos, de las esposas de pastor. Es una mujer que tiene voz propia, que tiene posición, que le escribe a Lutero, que le discute a Lutero, que le reta a Lutero cuando hace ciertas predicaciones y no las lleva dentro de su vida e incluso dentro de su administración. Ella escribe cosas muy interesantes sobre la caja común también. Entonces, finalmente, este muchacho se retracta en la universidad, se retracta y ella lo sigue defendiendo, y bueno, el muchacho es mandado de por vida a un convento, pero a los pocos años sale del convento y después va a ser un pastor luterano en Württemberg. Exacto. Württemberg. Gracias, Claudia. Dos lugares parecidos, ¿no? Exacto. Bueno, mientras tanto, en la pausita, Claudette Baese Ulrich nos manda parabéns, dice, felicitaciones. Acá está el libro de base que viene de ella, que estamos también mucha información y cosas que uno va buscando allí. Rosana Fritsch, allí de la novena en Campo Ramón, Martín Sebastián Coiró, de Buenos Aires, Paulo Arndt de Paraná también se junta a la transmisión, así que tenemos bastante repercusión de ese espacio. Así que bueno, Mariela, vamos a ir cerrando ese espacio de las mujeres para... Sí, yo lo que me gustaría decir y que es totalmente transversal a nuestro momento, a lo que vivimos, se está acercando el 25 de noviembre, que es el día del fin de la lucha, de la lucha contra la violencia de género, y donde tanta gente hasta el día de hoy dice que de género no hay que hablar, ¿no? Dicen, eso es la ideología de género, ¿no? Exacto. Bueno, decir eso también responde a una otra ideología, ¿no? ¿A qué otra ideología es? Nadie quiere decir, porque es tan escondida que no aparece. Al poder que silencia, al poder que calla, al poder que no deja expresar. Entonces, a mí me parece súper interesante hacer esta correlación entre estas dos mujeres. Hay muchas más mujeres de la Reforma, muchísimas más. Pero son personas que tuvieron el coraje de ponerse en un lugar donde otras hermanas no habían llegado todavía. Y son lugares en donde las mujeres fueron por lucha propia, no por mano del varón. Fueron porque fueron vocacionadas por Dios, uno dice, pero también porque hicieron mucha lucha y sufrieron mucho. Sufrieron muchísima persecución, sufrieron muchísima violencia, sufrieron mucha desaprobación de la gente que les rodeaba, e incluso la indiferencia total cuando sus maridos fallecen, porque como no está el marido, es como que se termina la historia de esas mujeres, ¿no? Entonces, creo que es re interesante poder mirar un poquito la correlación entre esta violencia estructural que viene ya desde la época de la Reforma y
superantes y de cosas que tenemos que hablar, porque 500 años después todavía estamos discutiendo cuestiones básicas de la fe como es la igualdad entre los seres humanos. Y no solo eso, es en cuanto a la cuestión paritaria de las participaciones, ¿no? Nosotros vemos que en los espacios de poder todavía el espacio de la mujer está relegado siempre al segundo puesto, tercero o cuarto. Los primeros 5 o primeros 4 son en las listas públicas, en las listas de candidatos. Aparece siempre, a veces aparece alguna vicegobernadora, pero cuando hay y bueno, hablando del poder, ¿no? Cuando hay 3 mujeres que estuvieron en el poder acá en Sudamérica, ahora una que está todavía, Michelle Bachelet, que volvió a ser reelegida, Cristina Kirchner acá en Argentina y Dilma Rousseff en Brasil, aparece una línea editorial compartida por muchos, y ahora no quiero entrar en ningún espacio ideológico de evaluación o de decir que está bueno o está malo cada uno de los gobiernos de esas 3 mujeres, pero lo que quiero decir es que hay una línea de espacios en donde aparecen publicaciones editoriales que las ponen en fotografías muy parecidas. Yo quiero hacer el trabajo de juntar las expresiones de las revistas. En una expresión totalmente binaria, o es bueno o es malo. Sí. Y algo sí. Y las muestran como muestran foto. Con la misma foto, con las caras distintas, pero la foto es la misma, incluso la llamada de las letras junto con la foto es la misma. Entonces muestran como locas, como histéricas, son los con desequilibrios hormonales, son con desequilibrios psíquicos también. La cuestión de la doble, no es doble personalidad, pero ¿cómo era el nombre de eso? Bipolaridad. La bipolaridad. Michelle Bachelet lo mismo, Dilma Rousseff lo mismo, peor todavía allí y aquí lo mismo. O sea, y ahora no quiero entrar en un ámbito de decir que vamos a hacer juicios de valor sobre los gobiernos de esas personas, pero sino en decir que es una línea editorial que marcó mucho también ese típico espacio del poder androcéntrico que va en contra de cualquier otra participación del varón blanco, europeo, dueño del poder, que no comparte y de clase alta. Lo de Obama fue un quiebre en ese espacio, sí. Y